Me llamo Rebecca Miller, y durante los últimos 5 años, he vivido en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Denver, Colorado. Para cualquiera que pasara por allí, mi vida podría haber parecido perfecta. Una casa blanca impecable, un jardín bien cuidado y un marido que salía a trabajar cada mañana con camisa y corbata impecables. Pero la realidad, como suele suceder, distaba mucho de lo que parecía. Mi marido Daniel y yo llevábamos casi 12 años casados. Al principio, él era todo lo que creía necesitar: ambicioso, divertido e infinitamente encantador. Pero con el tiempo, su ambición se convirtió en obsesión por el trabajo. Su humor se desvaneció en sarcasmo, y su encanto quedó sepultado bajo interminables horas de trabajo nocturno. Durante 5 años, Daniel había fallado en uno de los aspectos más básicos del matrimonio: estar presente. Nunca estaba realmente allí. Los cumpleaños llegaban y se iban sin apenas levantar la vista del teléfono. Las conversaciones durante la cena se volvieron unilaterales. Yo divagaba sobre mi día mientras él revisaba sus correos electrónicos. Incluso los aniversarios, esos hitos sagrados, se convirtieron para él en un día cualquiera. Me sentía invisible en mi propio matrimonio, como si la mujer a la que una vez amó se hubiera convertido en un mueble más de la casa. Y entonces llegó Michael. Michael Johnson era mi vecino, el hombre que vivía a 2 casas de la mía con su hija adolescente, Emily. Su esposa había fallecido años atrás, y aunque la tragedia había tocado su vida, Michael tenía una forma de ser que transmitía serenidad, estabilidad y amabilidad. Tenía unos 4 años, unos años mayor que yo, con una sonrisa tranquila y una manera de escuchar que te hacía sentir que tus palabras importaban. Todo empezó de forma sutil. Una tarde, estaba luchando por bajar las bolsas de la compra del coche, cuando Daniel, una vez más, se había quedado hasta tarde en la oficina. Michael apareció de la nada, corriendo hacia mí y quitándome 2 de las pesadas bolsas de los brazos. «¿No deberías tener que hacer esto sola?», dijo. No se refería solo a las bolsas de la compra. Creo que ambos lo sabíamos. A partir de entonces, Michael se convirtió en una presencia constante. Cortaba el césped de mi jardín delantero cuando Daniel se olvidaba. Arreglaba la bisagra chirriante de la puerta que le había pedido a mi marido que arreglara durante meses. Un sábado por la mañana, me desperté con el sonido de un martillo y encontré a Michael subido a una escalera, reparando una sección de la cerca que Daniel había prometido arreglar durante años. Pero no se trataba solo de las tazas, era la forma en que Michael me hacía sentir. Me preguntaba cómo estaba, y luego esperaba la respuesta. Recordaba pequeños detalles, como que me encantaba el té chamomile antes de dormir, o que tarareaba cuando estaba nerviosa. Cuando horneaba galletas, tocaba a mi puerta solo para decirme que olían de maravilla. Me hizo reír de nuevo, una risa genuina que me dolía el estómago, y que no había sentido en años. Me encontré esperando esos momentos. Un saludo desde la otra acera, una charla junto al buzón, una taza de café compartida en el porche cuando Emily estaba en la escuela. Poco a poco, me di cuenta de algo sorprendente. Michael estaba haciendo lo que Daniel no había logrado hacer durante 5 largos años. Me hacía sentir vista. Me hizo sentir valorada, me hizo sentir viva. Al principio, me sentí culpable. ¿Estaba mal disfrutar tanto de su compañía? ¿Estaba mal anhelar su atención como una flor anhela la luz del sol? Pero entonces me di cuenta de que no había nada de malo en apreciar la amabilidad, en sentir alegría cuando se recibía alegría. Mi matrimonio me había privado de estas cosas durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían. Una tarde destaca en mi memoria más que ninguna otra. Estaba sentada en mi porche, mirando la puesta de sol que se desvanecía, sintiendo el peso de otro día solitario. Daniel me había enviado un mensaje diciendo que no llegaría a casa hasta tarde otra vez. Michael debió de verme sentada allí, porque unos minutos después apareció con 2 tazas de té. «Shamily», dijo con una sonrisa, dándome una. «Pensé que la necesitarías». Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo el té caliente. Finalmente dijo suavemente: «Rebecca, te mereces ser feliz. Nunca lo olvides».
Las lágrimas llenaron mis ojos, antes incluso de darme cuenta de que estaba llorando. Nadie me había dicho eso en años. Daniel nunca notó mi tristeza, nunca reconoció el vacío que crecía dentro de mí, pero Michael sí. Él me vio, no a la mujer que seguía las formalidades del matrimonio, sino a la persona que anhelaba ser amada, respetada y apreciada. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, me di cuenta de algo. Lo que amaba de Michael no era solo que me ayudara con las tareas o me hiciera reír. Era que me recordaba quién era antes de volverme invisible. Me recordaba que importaba. Con el tiempo, mi amistad con Michael se fortaleció, pero siempre se mantuvo respetuoso, dentro de los límites de lo apropiado. Sin embargo, el impacto que tuvo en mí fue profundo. Me devolvió la confianza, la voz, la alegría, me mostró lo que significaba ser valorada. Y por eso, amé profundamente lo que aportó a mi vida. Me tomó meses de introspección, pero finalmente confronté a Daniel. Le conté cómo me sentía, cómo me había estado ahogando en la soledad, mientras él se entregaba por completo al trabajo. Al principio, lo ignoró, pero cuando se dio cuenta de la seriedad de mis palabras, algo cambió en él. Por primera vez en años, Daniel realmente me escuchó. Tal vez fue el miedo a perderme. Tal vez fue la conmoción de darse cuenta de lo mucho que me había fallado. Pero poco a poco, comenzó a cambiar. Empezó a llegar a casa más temprano. Me preguntó cómo me había ido el día, y me miró a los ojos mientras le respondía. No fue perfecto ni fácil, pero fue un comienzo. Y sin embargo, en el fondo sabía que el cambio no se debía solo a él, se debía a Michael. Mi vecino me recordó mi valía. Llenó el vacío que mi esposo había dejado durante tanto tiempo. Sin él, tal vez me habría perdido por completo. Incluso ahora, cuando Daniel y yo cenamos juntos o damos un paseo por el parque, le agradezco en silencio a Michael. Mi vecino logró lo que mi esposo no había podido hacer durante 5 años. Me recordó que merecía amor, atención y felicidad. Y me encantó. Esta no es una historia de traición, sino de despertar. A veces las personas que menos esperamos, nos muestran la verdad que hemos sido demasiado ciegos para ver. Michael no salvó mi matrimonio, pero me salvó a mí. Y al hacerlo, me dio el valor para exigir el amor que tanto había anhelado.